Perdón que no he podido minimizar este. No. A minimizar Teams, ya voy. Bueno. Bueno, ven todos la pantalla, ¿me oyen bien? Sí, señor, adelante. Bueno, buenos días a todos. Hoy entonces vamos a hacer un club de revistas con el tema básicamente lateralización del mecanismo extensor de rodilla. Básicamente, pues hablar principalmente del TT-LCP, de esta medida. El tema surgió básicamente, inicialmente hablamos con el doctor Gil pues de este tema, yo le pregunté que si se usaba en niños y nos surgió la idea de probablemente investigar sobre este tema en niños que está tan de moda esta medición en los cirujanos de rodilla. Vimos pues que hay un artículo donde ya está medido en niños, entonces lo que hicimos pues mostrar y ante los profesores les gustó el tema, entonces por eso lo vamos a presentar un martes precisamente. Entonces les voy a mostrar dos artículos principales, uno que es básicamente el de la medida y el otro el artículo que les menciono donde vamos a ver cómo se demostró esta medida en niños y los objetivos que se van a ver. Adicionalmente les voy a meter entre estos dos artículos dos adicionales donde no voy a ahondar en ellos, pero sí vamos a mencionarlos porque tienen algo de relevancia con el tema. Entonces, el primer artículo, como les menciono, es el artículo de la medida. Este es el título del artículo, una nueva medida para definir la posición de la tuberosidad de la tibia en pacientes con luxación de patela. Estos son los autores, son de Austria, y es un artículo publicado en el 2012 en el American Journal of Sports Medicine. Como introducción, ellos hablan que los pacientes con inestabilidad patelofemoral clínicamente van a tener un ángulo Q aumentado y que en ellos se han propuesto algunas medidas radiológicas para cuantificar esta inestabilidad patelofemoral o algunos pues, de sus factores. Uno de ellos fue Gutalier y colaboradores en el 78, en el cual dio una medida para valorar la distancia entre la tuberosidad de la tibia y el surco troclear, lo que conocemos como el TT-TG. Y básicamente esto es una medida que es la distancia mediolateral entre la tuberosidad anterior y el punto más profundo del surco troclear. Fue descrito inicialmente con una radiografía axial de rodilla con una flexión a 30 grados, pero en la actualidad se ha visto que tiene unas mediciones más precisas por tomografía y por eso hoy en día la tomografía es el estudio ideal pues, para esta medida. En adultos o en la literatura en general se habla que mayor de 20 milímetros en pacientes adultos es un factor pues, de inestabilidad patelofemoral. Sin embargo, esto es uno de los artículos adicionales que yo les mencioné y que les voy a mostrar en la charla de hoy. Es este artículo de estos autores de Nuevo México, que es importante tener en cuenta estos autores que van a ser los mismos del siguiente artículo, donde ellos quisieron ver la normalidad de ese TTG en los pacientes pediátricos o en la población pediátrica. Como les digo, no voy a mencionar en ellos, en este artículo, simplemente mencionar algunas cosas importantes. Y es básicamente que ellos mencionan o muestran estos valores en percentiles y ellos quieren demostrar que eso va aumentando con la edad. Entonces, tienen valores desde un año hasta los 15 años de vida. Y ellos demuestran cómo va aumentando a medida pues, que va creciendo el paciente cronológicamente. Ellos lo comparan con la población adulta, como en promedio, y citan pues, el artículo en el cual en la población adulta el promedio es de 9,4 milímetros y cómo va creciendo entonces desde el año y a partir de los 14, 15 años ya los adolescentes llegan a tener la normalidad de la distancia TT-TG, que sería 9,4 milímetros. Ellos muestran entonces sus tablas demográficas y ven los pacientes, entonces la edad de los pacientes en promedio de 13 y 14 años y importante que ellos pues encuentran diferencia entre los pacientes con inestabilidad patelofemoral y los que no lo tenían
esto siendo estadísticamente significativo, encontrando un valor de corte de 12.1 para los pacientes con inestabilidad patelofemoral. Entonces no debemos hablar de TT-TG igual en los adultos que en la población pediátrica. Esto me parece importante, esos hallazgos que ellos encontraron, a diferencia del artículo siguiente que vamos a mencionar, o el último artículo, donde les voy a mostrar la misma tabla, pero con algunas diferencias. Y lo otro es que no encontraron grandes diferencias en lateralidad y sexo, sí, pues en el tipo de resonancia que se usa. Entonces, básicamente, 12.1 milímetros para inestabilidad patelofemoral en la población pediátrica es lo que ellos encontraron, pero que esto va aumentando pues con la edad, y a partir de los 15 a 16 años ya es muy similar a la del adulto. Entonces eso es básicamente lo que les quería traer como ese pequeño paréntesis. Ahora sí, continuando entonces, con el artículo, ellos encontraron, o ellos mencionan que hay unos problemas precisamente con el ATT-TG. Son 3 problemas básicamente que ellos mencionan. Uno, la posición de la tibia en relación con el fémur, que esto cambia con la flexión. Entonces esto implicaría que la ATT-TG varía en función de la flexión de la rodilla, porque recordemos entonces que esta medida toma en cuenta el surco troclear y la tibia, los 2 huesos. Entonces esto podría variar con la flexión. También el otro problema es que es difícil definir el punto más profundo en una troclea que es displásica, y eso entonces haría que sea una medida que sea menos reproducible en estos pacientes con displasia troclear, que cada vez vemos que es más común. Probablemente cada vez se diagnostique más porque se conoce más de la displasia troclear, o se entiende más. Y lo otro que ellos mencionan es que no proporciona información sobre la ubicación de la malformación, y podría estar aumentado tanto en una lateralización del tubérculo tibial como una medialización del surco troclear. Entonces es como el sustento de ellos para proponer una nueva medida. El objetivo del estudio de ellos es introducir entonces una nueva medida con el objetivo de cuantificar la posición de la tuberosidad anterior de la tibia, y que eso sea pues independiente de la forma de la tróclea, que quite ese factor de displasia troclear, entonces sea una medida únicamente dada en la tibia. La hipótesis que ellos tienen es que no todos los pacientes con una TG aumentado, es un artículo que toma el valor de referencia de adulto que ya mencionamos, va a tener una lateralización de la tuberosidad de la tibia. Entonces, quisieran, de acuerdo a esto, quisieran dar o proponer una medición con una indicación más precisa cuando las intervenciones de realineación están pues apropiadas. Cuanto a los materiales y métodos, ellos entonces hicieron las imágenes por resonancia magnética de las rodillas en 2 grupos. Entonces básicamente es un estudio de casos y controles. Los casos fueron 49 pacientes con 2 o más episodios de luxación patelar lateral, esto que fuera documentado por historia clínica y por ortopedista pues tratante, y por imágenes, y controles con 30 voluntarios sin antecedentes de lesión o dolor de la extremidad inferior, también documentado pues por historia clínica. Para los casos, excluyeron todos los pacientes que tuvieran cirugía previa por realización patelar. Encontraron entonces pacientes con una edad media de 23.5 años, son pacientes relativamente jóvenes, y que el 88% eran mujeres, que es importante tener en cuenta. Y los controles, una edad media también de 23 años, y 77% eran mujeres. Entonces, en cuanto a las medidas, y esto es importante, pues esta es la parte más importante del artículo probablemente, cómo van a ser las medidas, pero entonces estas medidas fueron analizadas por un ortopedista y un radiólogo que ellos mencionan con 6 años de experiencia en resonancia magnética, y un médico general con escasa experiencia en resonancia magnética. Ellos mencionan que esto lo hicieron para poder mostrar que era una medida que pudiera ser fácil de tomar por cualquier persona que no tuviera gran experiencia. Todos estuvieron pues cegados a los datos de los participantes y al grupo de estudio, y después de estas mediciones el ortopedista inicial examinó nuevamente los estudios de resonancia magnética 2 meses más para ver la variabilidad intraobservadora. Entonces, como les mencionaba, esto es como mencionan ellos, o cómo se debe hacer la medida, cómo es la descripción de la medida. Entonces, primero se da la definición de la distancia del TT-LSP, que básicamente es una distancia medio-lateral entre el punto medio de la inserción del tendón patelar y el borde medial del ligamento cruzado posterior.
Es una medida que se da en la cara anterior de la tibia, paralelo a la línea condilar de la tibia y por debajo de la articulación, pero por encima de la cabeza del peroné. Entonces, son 3 puntos o 3 imágenes que se deben tener. La tibia en la inserción de la tuberosidad, la inserción del cruzado y por debajo de la línea articular donde esté la línea condilar. Entonces esos son los 3 puntos que vamos a tener. Entonces primero el punto del ligamento cruzado, como les mencioné, se da en el corte más inferior en el que todavía se puede identificar claramente el cruzado y corresponde en la inserción del ligamento pues en la tibia, en su punto más medial. Los otros 2 puntos, la línea condilar dorsal de la tibia, básicamente debajo de la superficie articular, como les mencioné, pero por encima de la cabeza del peroné, y lo otro es la tuberosidad anterior de la tibia, donde va a ser dado un punto medio de la inserción del tendón patelar. Ellos en el estudio también realizaron pues otras medidas para comparar los pacientes, entonces usaron la TTG por resonancia, que también pues está escrito, no solo por tomografía, también por resonancia, que básicamente usa las mismas referencias, como la vemos aquí, pero ya es los cóndilos pues, femorales, también el surco troclear y la tuberosidad de la tibia. La versión femoral, perdón, también como lo conocemos pues con el eje del cuello y con los cóndilos femorales, la versión tibial también con el eje del tobillo y de la tibia, la rotación de la rodilla con los ejes condilares tanto de la tibia como del fémur, el ángulo de inclinación patelar dado por el punto más anterior pues, de los cóndilos femorales con el eje de la patela, el ángulo del surco y el eje mecánico de la extremidad. Todos estos valores los tuvieron también en cuenta en estos casi 80 pacientes para compararlos. Entonces, en cuanto a los resultados, ellos hablan de variabilidad intraobservador casi perfecta con un kappa de 0.93, recordemos que mayor de 80, desde 0.80 es casi perfecto, y una variabilidad interobservador de muy bueno, de 0.74 el kappa. Ellos dan la ventaja o explican por qué, la explicación que ellos dan a por qué esto tan bueno, y es que ellos dicen que los puntos de referencia están ubicados únicamente en la tibia, y esto excluye pues la influencia nuevamente del surco troclear, que podría ser mucho más difícil de medir, que es lo que pasa en alguna frecuencia del TTG. Continuando con los resultados, ellos encontraron diferencias entre los pacientes, pues en la medida del TT ligamento cruzado posterior entre los pacientes, entre los casos y entre los controles, encontrando los controles con una medida de 18.4 milímetros en promedio y los pacientes con episodios, 2 o más episodios de luxación, una medida de 21.9 en promedio, esto siendo estadísticamente significativo. Entonces aquí están la tabla pues que ellos lo demuestran nuevamente. 18 versus 21, estadísticamente significativo. También vieron pues diferencias estadísticamente significativas entre el TTG, mucho más amplia, y cosas a tener en cuenta, 11.8 versus 18.9. También encontraron diferencias en la rotación y en el ángulo del surco, también pues diferente en los pacientes de los casos. Y no encontraron diferencias estadísticamente significativas en las otras variables. También ellos mencionan que el 95% de los controles tenían la distancia del TT-LSP menor de 24 milímetros. Ya vamos a ver por qué la importancia que ellos les dan a ese 24 milímetros. Y es cuando lo dividen en subgrupos. Ellos quisieron ver a los pacientes cuando lo dividían con un TTG normal en una población adulta menor de 20 milímetros y los pacientes que tenían un TTG aumentado. Entonces, encontraron que en promedio esos pacientes con un TTG aumentado mayor de 20 milímetros tenían un promedio de un TT ligamento cruzado posterior de 24, y de ahí sacan ellos el punto de corte de 24 milímetros para hablar de anormalidad. También encontraron diferencias estadísticamente significativas nuevamente en el TTG y en la inclinación de la patela y el ángulo del surco. Nuevamente también encontraron diferencias estadísticamente significativas. Importante, bueno, en lo otro no encontraron diferencias. Importante que hasta el 43% de los pacientes con un TT aumentado tenían un TT-LSP menor de 24 milímetros. Entonces ellos
mencionan que esto es importante tenerlo en cuenta porque esto podría sobreindicar algunos procedimientos quirúrgicos en estos pacientes, sobre todo. Y ya cuando hicieron los subgrupos en los pacientes con un TT-LSP aumentado, nuevamente encontraron diferencias pues, en las dos medidas iniciales y en el ángulo del surco también encontraron diferencias, siendo mayor pues, en los pacientes con TT-LSP aumentado. Lo otro no encontraron diferencias estadísticamente significativas. Entonces, en cuanto a la discusión de este artículo, ellos hablan que la distancia TT-LSP tiene excelente y muy buena variabilidad intra e interobservador respectivamente. Esto, como les mencioné, solo teniendo un radiólogo experimentado, y por eso ellos hablan que es una medida que es reproducible, que es fácil de tomar, y nuevamente toman el punto de corte de 24 milímetros como normal. Hacen énfasis en ese 43% de lo que les dije, que el TG aumentado podría tener una posición normal pues, de la tuberosidad, y esto podría sobreindicar algunos procedimientos, y que no encontraron una correlación importante entre las dos medidas. En conclusiones ellos entonces de los artículos, ellos hablan que es un método alternativo para determinar pues, el desplazamiento lateral de la tuberosidad y que no va a estar influenciado pues, por la rotación de la rodilla o la forma de la tróclea, del surco troclear. Anormal, punto de corte para ellos en el estudio inicial, en el estudio original, mayor de 24 milímetros para hablar de anormalidad de esta medida. Si quieren continuamos de una con el otro artículo y al final dejamos entonces la discusión. El otro artículo entonces es el que les mencionaba, donde quieren reproducir esta medida en la población pediátrica, ligamento cruzado posterior. Como les mencioné, son los mismos autores de Nuevo México que usaron también, que quisieron ver el TTG en la población pediátrica. Entonces es un estudio muy similar a ese y por eso no quise ahondar en el anterior, porque íbamos a ahondar en este y es el que más nos compete. Como introducción, ellos también hablan pues, que la inestabilidad patelofemoral es un problema complejo en la población pediátrica, es una lesión común, se presenta con una epidemiología de 29 a 43 por cada 100.000, perdón que me faltó un cero, 100.000 adolescentes, y que va a estar implicado múltiples factores. Como conocemos, el principal es una lesión del ligamento patelofemoral medial y el retináculo medial, pero hay otros factores anatómicos que se deben tener en cuenta, como son los pacientes con un lleno-valgo, con una laxitud ligamentaria, que tengan una patela alta, pacientes con anteversión femoral aumentada, que tengan una torsión tibial, una displasia troclear, que como ya sabemos tiene gran importancia también, o pacientes pues, que en general tengan un aumento del vector lateral de ese mecanismo extensor. Que hay métodos pues, para evaluar esos factores anatómicos, como es el TTG, que ellos hablan pues, que es un método útil, en el cual se deben cuantificar pues, la relación de dos estructuras en el plano axial, y con esto nos podría hablar de la necesidad de un procedimiento de realineación distal pues, para disminuir ese vector lateral, pero que nuevamente tiene sus desventajas, como ya lo hablamos anteriormente, como es la displasia troclear o los diferentes ángulos de flexión que se tomen de la rodilla. Y el método pues, que mencionan y el que es el que se va a medir en esta población pediátrica, el TT-LSP, el cual nuevamente pues, va a cuantificar la posición de la tuberosidad independiente de la tróclea. Los objetivos que ellos se trazaron para ese estudio era determinar si la TT-LSP es una herramienta útil en la evaluación de los niños con inestabilidad patelar. Entonces, básicamente lo dividieron en estos tres objetivos. Si las mediciones en la población pediátrica son confiables y reproducibles, esto nuevamente con variabilidad intra e interobservador. Determinar si la distancia cambiaba con la edad y se acercaba a un valor adulto normal en la madurez esquelética. Y tercero, evaluar si un aumento de la TT-LSP se correlaciona con inestabilidad en la patela en este grupo de pacientes. Cuanto a materiales y métodos, se realizó un estudio de revisión retrospectivo, se realizaron resonancias magnéticas de rodilla en pacientes desde el nacimiento hasta los 15 años y 11 meses, desde el 2004 al 2012, con un resonador tanto de 1.5 como de 3 teslas. Ellos identificaron 607 estudios que cumplieran con estos criterios, pero le aplicaron los criterios de exclusión, que es estos de acá: cirugía previa del mecanismo extensor, neoplasia, que tuviera un artefacto que impidiera la evaluación adecuada de la medida,
que tuvieron una fractura periarticular o una alteración conocida del crecimiento alrededor de la rodilla, y después de esto encontraron finalmente 566 resonancias en los cuales entraron en el estudio. Entonces vemos que es un valor importante. Sin embargo, ya vamos a ver que la gran mayoría pues eran grupo control, pero ya lo vamos a ver. La medición fue realizada por un residente de ortopedia y un residente, perdón, este residente de ortopedia de último año y un fellow de ortopedia deportiva, de los cuales también tenían de los datos de los pacientes, de la historia clínica, de las imágenes previas. También a cada observador de estos se le instruyó sobre cómo hacer la técnica con la descripción original que ya mencionamos anteriormente, y por eso no la voy a hablar nuevamente. Y se hizo un estudio piloto de 10 rodillas para ver si lo estaban haciendo la técnica de manera adecuada. También se hizo la medición pues 2 veces para evaluar la variabilidad intraobservador. Entonces estos son los datos iniciales, la tabla de los datos epidemiológicos, la edad de los pacientes en promedio de 12 y 13 años. Y lo otro importante, y esto probablemente sea lo más importante del artículo, es que ellos no encontraron diferencias estadísticamente significativas para la TT-LSP en los pacientes con inestabilidad patelofemoral y los pacientes que no tenían inestabilidad patelofemoral. Encontraron que eran valores muy similares, 19.9 versus 21, pero como les mencioné, mucho más grande la muestra de los pacientes que no tenían inestabilidad versus los pacientes con estabilidad patelofemoral. Lo otro, pues no encontraron grandes diferencias en el sexo y en la lateralidad, y pues en la resonancia nuevamente, al igual que el estudio que hablamos anteriormente. En cuanto a los resultados, ellos encontraron una variabilidad intraobservador con un kappa casi excelente, también de 0.93, esto siendo estadísticamente significativo, y la variabilidad interobservador con un kappa de 0.8, también muy bueno. Perdón, cierro 2 segundos la puerta. La variabilidad interobservador de 0.8, esto también siendo estadísticamente significativo, con un resultado pues muy bueno para el valor de face kappa. Ellos encontraron que a medida que los pacientes crecían a mayor edad, el valor iba aumentando y se iba acercando al de la población adulto, que era uno de los objetivos que ellos querían encontrar, y también encontraron que los pacientes de sexo masculino tenían valores mayores comparados con el sexo femenino. Ellos entonces, en cuanto a las conclusiones y a la discusión final, ellos hablan que tiene una medida en población pediátrica con una buena variabilidad intra e interobservador, que también es pues, fácil de medir, como vimos con evaluadores que no tenían mucha experiencia, entonces era buena medida para ellos. Entonces era una técnica reproducible que tenía correlación con la edad, entonces iba a aumentar con la edad cronológica, acercarse pues a la del adulto. Pero lo más importante que encontraron ellos probablemente es que no cambió significativamente esta medida entre los grupos de inestabilidad y control. Y eso podría hablar que no tiene gran utilidad pues, en la población pediátrica. Sin embargo, como les mencioné, el tamaño de la muestra es distinto, mucho mayor en el grupo control, y esto podría influenciar un poco los resultados del estudio. Finalmente, este es otro estudio que les mencioné que no les voy a mencionar porque pues no voy a ahondar en él porque es un artículo de revisión, pero simplemente se los quería mencionar porque ellos hablan pues de compararlo de una manera de revisión. Es un artículo del 2018 que hizo comparar estas dos medidas, pero como les digo, de revisión, no hizo un estudio comparativo. Ellos básicamente hablan que la TT-LSP no se ha encontrado que pueda diferenciar de manera confiable en pacientes con y sin estabilidad patelofemoral, y ellos se referencian principalmente en el artículo de la población pediátrica, pero que sí tiene gran utilidad, pues que sí tiene gran utilidad interobservador, porque es una medida fácil de medir y que tiene grandes ventajas en la teoría, por eso que les mencionaba de la flexión y del surco troclear. La TTTG, ellos hablan que la literatura actual permanece pues a favor de usarlo como una herramienta para la evaluación de la inestabilidad patelofemoral, pero que se debería usar con tablas específicas o específicamente para la edad pues del paciente, o por lo menos teniendo en cuenta que no es lo mismo la población pediátrica
que la población adulta, que ya, como ya lo mencionamos anteriormente. Finalmente ellos concluyen entonces que la TT-LSP es una herramienta pues adicional para la toma de decisiones y que no se debería ver como una herramienta única, sino como un complemento para la TT-TG, que es básicamente lo que yo también podría concluir con estos artículos que les traigo, que como les mencioné es una medida que está muy de moda con los cirujanos de rodilla en la actualidad, esa medida del TT, ligamento cruzado posterior, pero como lo vimos en el